Mi esposo, con quien llevo 3 años casado, se encaprichó con la hija del hombre más rico. Y quería divorciarse de mí. Me siento descorazonado. Decidí irme de esta ciudad con mi hijo. Sin embargo, la otra parte me detuvo el día antes de nuestra partida. La joven sonrió con inocencia y sencillez. Agarró a mi hija del cuello y la levantó en alto. ¿Eres esa arpía que ocupa el puesto de esposa del hermano Jake? Deberías mirarte al espejo y ver quién eres. Se burló y tiró a mi hija al suelo, matándola en el acto. Ya que te gustan tanto los hombres. Entonces te daré una buena muestra de cómo son los hombres. Bajo sus órdenes, fui agredida violentamente por 5 o 6 hombres. Al final, no pude soportarlo y morí lleno de odio. Cuando volví a abrir los ojos, renací en el cuerpo de otra mujer. Y una voz extraña me felicitó. La anfitriona ató el sistema de embarazo. Más tarde me convertí en la esposa del hombre más rico. E incluso ella tuvo que inclinarse ante mí y llamarme madre. Cuando desperté en un cuerpo extraño, la desesperación y la ira al momento de mi muerte aún persistían en mi corazón y se negaban a disiparse. Mi bebé, quien aún estaba en pañales, fue arrojada a la muerte por Scarlett. Ni siquiera tuvo tiempo de gritar. Me arrodillé en el suelo y le supliqué con desesperación, con la esperanza de que perdonara a mi hijo. Le expliqué que ya no tenía ninguna relación con ese hombre. Y volvería a mi pueblo y no volvería a pisar la ciudad en mi vida. Pero Scarlett seguía sin soltarme. Arrugó la nariz y me miró con gran interés mientras me arrastraba por el suelo como un perro sin hogar. Ya que tanto deseas salvarle la vida, ¿qué te parece esto? Quítate la ropa ahora y deja que mi guardaespaldas tenga sexo contigo una vez. Y te dejaré ir. ¿Qué te parece? La voz de la joven era clara y brillante, con un toque de astucia mundana en su tono. Pero sus palabras eran tan crueles. La miré con incredulidad. Solo cuando levantó a mi hija por encima de su cabeza e hizo un gesto como si fuera a arrojarla a la muerte, finalmente asentí con gran dificultad. Si pudiera proteger la vida de mi hija. ¿Qué era tal humillación? Pero para mi sorpresa, Scarlett no cumplió su promesa. Delante de mí. Mató a mi hijo. No solo eso. Todos sus guardaespaldas corrieron hacia mí siguiendo su orden y me rodearon. No sabía cuántos hombres me atacaban. Ni cuántas lágrimas derramé. Ni cuándo di mi último aliento. Solo lo supe en el último instante de mi vida. Escuché a Scarlett hablando con mi esposo por el teléfono. Hola, hermano Jake. ¿Me oyes? Tu esposa está pidiendo ayuda ahora mismo. Con mi último rayo de esperanza, esperaba que Jake hablara y le pidiera que me dejara ir. Pero lo que me esperaba era un infierno aún más desesperado. No digas tonterías. Eres mi esposa. Jake maricón. El hombre que creció conmigo como novios de la infancia y al que amé durante más de 10 años. Terminamos nuestra relación tan casualmente. No estoy dispuesto. ¿Cómo podría estarlo? Solo porque ella tiene poder y riqueza. ¿Puede arruinarle la vida a alguien sin más? Obviamente después de oír a Fostil Wyatt decir, no hice nada malo. ¿Por qué debería sufrir tal humillación? Un odio abrumador me invadió. Sentí como si mi alma hubiera entrado en una licuadora. Al despertar, ya me encontraba en un ambiente extraño. Me levanté aturdido y caminé hacia el espejo. La mujer del espejo tenía ojos seductores como la seda. Un rostro delicado y pequeño. Y una figura curvilínea. Incluso podría debutar como estrella. Nunca había visto a una persona tan hermosa. Justo entonces fue entonces. Una voz extraña me llegó a la mente. Detectó el fuerte resentimiento del anfitrión. El sistema de buen embarazo ya está ligado a ti. Comienza una nueva vida. Una nueva vida. Aún no me había recuperado de un cambio tan grande cuando escuché el tono de llamada del teléfono a un lado. En la pantalla iluminada. El nombre del hombre más rico, Héctor. Obviamente apareció. El estridente tono del teléfono fue como una sentencia de muerte.
Tragué saliva y contesté con manos temblorosas. Hola. Cariño. ¿Por qué tardaste tanto en contestar? ¿Te disgustó que no viniera a verte ayer? Vale. Te compré una bolsa y te la traeré esta noche. No te enojes conmigo. ¿De acuerdo? Mi conocimiento de Héctor se limitaba a lo que había visto en Internet. Era el hombre más rico del país. Con una cantidad desconocida de bienes bajo su control. Siempre se veía serio cuando aparecía en público. Solo al hablar de su única hija Scarlett, sonreía un poco. Aunque Héctor era extremadamente rico, tuvo dificultades particulares con los hijos. Tuvo numerosas amantes. Pero desde que falleció su primera esposa, ninguna de ellas pudo convertirse en su esposa legal. Todos los medios especulaban que estaba esperando el nacimiento de su primer hijo. Incluso la madre biológica de Scarlett solo podía estar al lado de Héctor sin un nombre propio. Tras escuchar las palabras de Héctor, comprendí rápidamente que ese cuerpo probablemente era el de una de sus amantes. Esa identidad me dio la oportunidad de vengarme. Ya veo. Te espero en casa. Eres muy buena. Héctor me dedicó unas palabras cariñosas antes de colgar el teléfono. Y necesitaba aprovechar el tiempo antes de que llegara para resolver la situación lo antes posible. Revolví toda la casa y finalmente descubrí mi identidad actual, Luna. Que llevaba 2 años con Héctor. Era una estudiante universitaria de 20 y pocos años que acababa de graduarse. Hace 2 años, fue acosada en un restaurante y Héctor la salvó. ¿Quién pasó por allí? Desde entonces se enamoró de Héctor a primera vista e incluso estuvo dispuesta a ser su amante. Luna no tenía parientes y estaba completamente sola. Lo que me dio mucho margen de maniobra. Me senté en el sofá. Mi mente se aceleraba. Y de repente recordé la extraña voz que había estado en mi mente hace un momento. Con una actitud de intentarlo todo. Me pregunté con cautela, ¿a qué te referías con el sistema de embarazo óptimo que acabas de mencionar? El sistema de embarazo óptimo. Como su nombre indica, puede ayudar a la mujer a quedar embarazada lo antes posible. Además, puede incluso determinar el sexo del bebé. Y proporciona pequeños accesorios para ayudar al anfitrión a protegerlo en el útero. Mis ojos se iluminaron de inmediato. Era como recibir una almohada cuando tienes sueño. Si pudiera dar a luz al hijo de Héctor. El estatus de Scarlett definitivamente se desplomaría. Quería ver si seguiría siendo tan arrogante como ahora sin la protección del hombre más rico. Pero ante todo, tenía que ganarme el favor de Héctor. Tenía muchas amantes. Y supuse que Luna era una de las menos destacadas entre ellas. De lo contrario, Héctor no la habría dejado plantada ayer. Para complacer sus preferencias y quedar embarazada lo antes posible. Busqué en Internet toda la información sobre Héctor. Descubrí que nació en un pequeño pueblo de Jiangdan y que luego se fue al norte a trabajar solo y arduamente. Supongo. Con los años debió extrañar el sabor de su ciudad natal. Casualmente después de haber sufrido. En mi vida anterior, mi mayor afición era estudiar cocina. Cocinar una comida casera con el sabor de Jiangdan no me resultaba difícil. Al caer la noche, la puerta de la casa se abrió a tiempo. Un hombre de traje negro apareció en la puerta. Cariño, papá. ¿Por qué no vienes a saludarme cuando llegue? Dejé la cuchara en la mano. Me até el delantal. Y corrí hacia la puerta con una suave sonrisa. Héctor, debes estar cansado. Acababa de terminar de cocinar. Héctor me miró. La cálida luz amarilla me iluminó. Mi trenza me colgaba sobre el pecho. Y la ropa de algodón y lino que vestía era suave al tacto. Daba a la gente una cálida sensación de hogar a primera vista. En ese momento vi un destello de sorpresa en los ojos de Héctor. 3, por supuesto. Todo esto no fue casualidad. Fue el resultado de mi investigación de esa tarde. Aunque Héctor tuvo muchas amantes. La mayoría eran celebridades poco conocidas de la industria del entretenimiento o influencers en línea con ansias de llegar a la cima. Muchos estaban exageradamente maquillados y sus intenciones eran obvias. La difunta esposa de Héctor había pasado por momentos difíciles con él. Pero no tuvo la fortuna de disfrutar de la buena vida.
Héctor dijo una vez que el mejor momento de su vida era cuando llegaba del trabajo y veía a su esposa ocupada en la cocina. Todo lo que hago ahora es una mala imitación. ¿Héctor? Fingí no darme cuenta de que estaba absorto en sus pensamientos y lo llamé suavemente de nuevo. Por fin recuperó el sentido. Dejó las cosas que tenía en la mano en el sofá con naturalidad. Se acercó y me abrazó. Mi bebé incluso sabe cocinar. ¿Cuándo lo aprendiste? Héctor ya no era joven. Pero hacía ejercicio con regularidad. Así que aún conservaba una buena figura y apariencia. Parecía un hombre guapo de mediana edad. Es solo que hay demasiados rivales en el amor. Si no aprendo algo me temo que me olvidarás. Fingí coquetería y le hice pucheros a Héctor. Héctor era el hombre más rico. Y era difícil ocultarle planes ordinarios. Sería mejor dejar claro lo que pienso. Quizás podría ganarme algún favor. Claro que sí. Héctor sonrió y me tocó la cabeza. Ayer hubo una situación inesperada con Scarlett. No te dejé a propósito. Héctor explicó con una sonrisa. Se quitó la ropa y se sentó en el sofá. Me quedé allí parado. Apreté los puños. Él realmente adoraba a Scarlett. Incluso podía dejar a su mujer atrás casualmente solo por algo que ella dijera. Para Héctor, las mujeres eran como la ropa. Pero los niños siempre fueron sus propios hijos. Me preguntaba a cuál de ellos preferiría cuando ya no hubiera ninguno. Me toqué el abdomen plano y sonreí con desprecio. Esa noche Héctor se revolvió conmigo varias veces. El cuerpo de Luna ya era elegante y encantador. Y con la ayuda del sistema, se volvió aún más suave y delicado. Incluso a mí me gustó mucho cuando lo vi. Y mucho menos Héctor. Pero aunque nos quedamos hasta tarde la noche anterior, Héctor se fue temprano a la mañana siguiente. Esto fue suficiente para demostrarlo a sus ojos. Las mujeres solo eran herramientas para desahogar sus deseos. Bajé la vista y miré mi abdomen. Y la voz del sistema me llegó a la mente. Anfitrión. ¿Eliges concebir? Sí. Desde que Héctor se fue ese día, no había vuelto a verme. Me alegré de ser libre. En fin, habiendo cumplido mi obsesión. Una vez fue suficiente. 3 semanas después. Llegué al hospital a tiempo. Mirando el informe del examen en mi mano, no pude evitar sonreír. Con esta niña. Confiaba en poder bajar a Scarlett de ese pedestal. ¿Luna? ¿Qué haces aquí? Reaccioné un momento a mi identidad actual antes de darme la vuelta. La mujer frente a mí vestía con elegancia. Llevaba tacones de 8 centímetros y parecía agresiva. Caminó hacia mí con paso decidido. Me agarró de la muñeca y me arrastró hacia el pasillo. Y durante ese tiempo, me bastó recordar su identidad. La madre biológica de Scarlett. Violet. También fue la mujer que más tiempo permaneció al lado de Héctor. En mi opinión, Violet siempre tenía una sonrisa decente y se sentía cómoda frente a la cámara. Lo cual era completamente diferente de la mujer frente a mí, que parecía furiosa. Saqué la mano y me froté la muñeca. ¿Qué puedo hacer por usted? Señorita Violet, preguntó Violet con desdén. Deja de fingir. Luna, adiós. Tuviste suerte de escapar ese día. No tendrás tanta suerte en el futuro. Te lo aseguro. Será mejor que te guardes lo que sabes para ti. Si descubro que tienes otras intenciones, tengo muchas maneras de hacerte morir sin un lugar donde enterrarte. Ahora por fin entendí de dónde venía la arrogancia de Scarlett. Pero tras escuchar las palabras de Violet, fruncí el ceño. Parecía que la muerte de Luna tenía algo que ver con Violet. ¿Qué demonios sabía ella que hacía que Violet quisiera matarla con tanta desesperación? Estaba dispuesta a correr el riesgo de que Héctor la descubriera para hacerlo. Tras decir esto, Violet se dio la vuelta y se fue. Mirándola partir. Fruncí el ceño pensativo. Después de un mes. Héctor aún no había venido a verme. Como no vino, tuve que tomar la iniciativa. Llevé la comida que preparé y fui a la casa de Héctor. Me encontré con él,
Acababa de regresar de una charla de negocios con un cliente en la puerta. Cuando me vio, Héctor frunció el ceño de inmediato. ¿Luna? ¿Qué haces aquí? A Héctor no le gustaba que las mujeres se metieran en sus asuntos. Así que antes de enojarse, le entregué la lonchera con halagos y parpadeé. Vi en tu entrevista que te ves muy pálido. Otra vez no has comido bien. ¿Lo has hecho? Te preparé el almuerzo. Cómelo mientras esté caliente. Si te gusta. No te enojes conmigo. ¿De acuerdo? Extendí mis dedos para agarrar la esquina de la ropa de Héctor y la sacudí suavemente. Las mujeres siempre necesitan usar algún recurso cuando es hora de mostrar debilidad. La mirada de Héctor se suavizó al instante. Y me tomó la mano. Ya que estás aquí, sube a comer conmigo. Bajo la mirada de toda la compañía, entré a la oficina con Héctor. Después de comer. Al ver que no parecía que me fuera, Héctor arqueó las cejas y preguntó. ¿Hay algo más? Fingí ser misteriosa, saqué una caja de mi bolso y se la di. Ábrela y échale un vistazo. Es un regalo para ti. ¿Qué es? ¿Lo que lo hace tan misterioso? Tu regalo no está quieto. Héctor abrió la caja con indiferencia. Pero sus ojos, antes fríos, de repente se sorprendieron al ver lo que contenía. De repente levantó la cabeza y me miró. Sonreí y me agarré la barbilla con ambas manos. ¡Felicidades! Vas a ser padre. Héctor estaba muy feliz y ansiaba contárselo a todos. Pero lo detuve. Le dije que la semana que viene era su cumpleaños. Y esperaba anunciárselo a todos en su cumpleaños. Y ese mismo día volvería a ver a Scarlett. Héctor celebraba su cumpleaños a lo grande todos los años. No solo invitaba a muchos jefes de la industria, pero también asistían algunos de sus amantes favoritos. Podría decirse que era un momento excelente para que todos lucieran su belleza y encanto. Y lo que más enorgullecía a Violet era que cada año, cuando Héctor celebraba su cumpleaños, él entraba al recinto del brazo de ella. Esto significaba que ella tenía un estatus diferente al de las demás mujeres. Pero este año, Violet estaba destinada a decepcionarse. En cuanto bajé las escaleras del brazo de Héctor, todos nos miraron con asombro. Violeta, que estaba de pie al frente, palideció al instante. Y de pie junto a ella estaban Scarlett y ese hombre débil e incompetente. Mi mirada se posó en Scarlett un buen rato. Y necesité todas mis fuerzas para reprimir el impulso de abalanzarme sobre ella y morderla hasta matarla. Papá. ¿Quién es esta mujer? Siempre has entrado al local con mamá, ¿verdad? Scarlett ha sido consentida desde pequeña. En cuanto Héctor y yo bajamos las escaleras, ella estaba deseando acercarse y preguntarnos. Me apoyé suavemente en el costado de Héctor y le dije con voz suave. Señorita Scarlett. El gerente general Héctor no necesita explicarle sus decisiones a nadie. Oh sí. Scarlett me miró con frialdad. ¿Qué demonios eres? Cuando hablo con mi papá. ¿Cuándo te toca meterte? Hablar no le bastaba. Incluso intentó agarrarme. Dejé que Scarlett hiciera lo que quisiera y me incliné hacia adelante. Solté un suave grito. Llevaba una vida dentro en ese momento. Las pupilas de Héctor se contrajeron al instante. Y me rodeó la cintura con sus brazos. Escarlata. Estás siendo demasiado presuntuosa. Solo después de asegurarse de que estaba bien, Héctor le gritó furioso a Scarlett. Como hija única de Héctor, Scarlett era respetada donde quiera que iba. Nunca antes había sufrido tanta humillación. Sus ojos se pusieron rojos. Y ella dio un pisotón. Nunca más te volveré a hablar. Después de decir eso, Scarlett se dio la vuelta y salió corriendo. Me di una palmadita en el pecho y fingí decir con indiferencia, Héctor. Scarlett es muy testaruda. En fin, voy a ver a Selma y Susum. Hoy es tu cumpleaños. Y hay tantos invitados aquí. A los hombres les importa más su imagen en público. Scarlett era su única hija. Pero ahora puede que ya no sea así.
Violet dijo inmediatamente. Héctor. Scarlett es muy directa. Le daré una buena charla también. Héctor respondió con un gruñido. Pero era evidente que su ánimo no había mejorado. Al pasar junto a Violet, la miré provocativamente. Esa noche seguí a Héctor y conocí a mucha gente de la clase media alta. Me observaban con escrutinio. Como si intentara confirmar si tenía la capacidad y los medios para convertirme en la nueva favorita de Héctor. Hasta que el banquete llegó a su clímax. Héctor me condujo al escenario. Para entonces Scarlett ya se había tranquilizado y estaba de pie junto a Violet con el rostro sombrío. Héctor me miró con dulzura. Y su voz se transmitió a cada rincón del recinto por el micrófono. Hoy, además de mi cumpleaños, quiero anunciar algo importante. Bueno, por fin voy a tener mi segundo hijo. Héctor me puso la mano en el abdomen. Su tono era suave. Sonreí. Pero con el rabillo del ojo. Miré a Violet y a su hija entre el público. Sus rostros eran igual de feos. Pero mi venganza apenas comenzaba. 6 desde que me embaracé. Héctor me hizo mudarme a una nueva villa e incluso contrató a alguien para que me cuidara. Pero sabía que Scarlett y Violet definitivamente no me permitirían dar a luz a este niño fácilmente. Efectivamente. Al día siguiente de mudarme a la villa, Scarlett llamó a mi puerta agresivamente. Cuando me encontró, estaba disfrutando del frescor en el patio. Vi la expresión hostil de Scarlett. Los sirvientes a mi lado querían adelantarse y detenerla. Pero Scarlett los miró con fiereza y dijo con frialdad, a ver quién se atreve a detenerme. Después de todo, ella era la princesa que Héctor apreciaba. Aunque ya estaba embarazada, nadie sabía si el bebé sería niño o niña al nacer. Por un instante nadie se atrevió a dar un paso al frente. Los vieron agachar la cabeza y guardar silencio. Scarlett resopló con arrogancia. Se adelantó y me agarró la muñeca. Forcejeé y le pregunté con severidad a Scarlett, ¿qué haces? Sigo embarazada. ¿Quién sabe de quién es el bastardo que llevas en la barriga? Quizás sea algún hombre por ahí. Una cosa es que engañes a mi papá. Pero también intentas engañarme a mí. La expresión de Scarlett era feroz. Y sus ojos estaban llenos de odio. Sabía que le preocupaba que su estatus se viera amenazado. Por el rabillo del ojo. Vi la pantalla iluminada de mi teléfono. Era un mensaje de Héctor. Simplemente dejé de forcejear. Mientras nadie me prestaba atención, me acerqué al oído de Scarlett y le dije en voz baja, ¿qué? ¿Tienes miedo de que Héctor te desagrade después de que dé a luz? Así que tú misma sabes lo repugnante que eres. Los ojos de Scarlett se abrieron de par en par. Y su voz era extremadamente estridente. Perra. Sabía que solo estabas fingiendo. Hoy te revelaré tu verdadera naturaleza. Scarlett levantó la mano y me abofeteó. Fingí caer al suelo. Agarrándome la barriga y gritando. ¡Ah! Mi barriga. Me duele mucho. Scarlett. ¿Qué has hecho? Héctor llegó y vio esta escena. Él, que siempre había sido amable con Scarlett, no pudo evitar enojarse. No escuchó en absoluto la explicación de Scarlett y me levantó del suelo. Scarlett. Parece que te he consentido demasiado. A partir de hoy, todas tus tarjetas de crédito y bancarias serán suspendidas. Apoyé la cabeza en el pecho de Héctor y le di a Scarlett, quien estaba allí, atónita, detrás de mí. Una mirada provocativa. El niño en mi vientre estaba naturalmente bien bajo la protección del sistema. Ver a Héctor suspirar aliviado. Derramé lágrimas con la cara roja e hinchada. Tenía mucho miedo ahora mismo. Héctor. Afortunadamente, ya lo has cumplido. Llegaste a tiempo. Parece que nuestro hijo también quiere nacer. Así que se esfuerza tanto por sobrevivir. ¿Crees que es niño o niña? Tomé la mano de Héctor y la puse sobre mi abdomen. Le pregunté en voz baja. Héctor me abrazó. Me quitó el pelo de encima. Y sus ojos eran tiernos. No importa si es niño o niña. Lo amaré igual.
Bajé la mirada, ocultando su ferocidad. Tenía que ser un niño. Claro. Después de todo. Todavía esperaba que Scarlett me llamara madre. 7. Aunque Scarlett había sido castigada. Fue solo un pequeño contratiempo para ella. Sabía que mientras fuera hija de Héctor, éste no la abandonaría por completo. En ese momento, un suspiro. Recordé lo que Violet me había dicho en el hospital. Una idea audaz me vino a la mente. Contraté a un detective privado con mi dinero para que investigara los antecedentes de Scarlett. Fue una tarea difícil, pero siempre y cuando se pagara lo suficiente. No había nada en el mundo que no se pudiera lograr. Antes de que el detective privado pudiera darme los resultados, Violet llamó a mi puerta. Había venido a disculparse conmigo por las acciones de Scarlett. Hermana. Scarlett ha sido consentida desde pequeña. Me disculpo en su nombre. Para demostrarte mi sinceridad, prepararé la cena esta noche. ¿Qué opinas? Violet sonrió con dulzura y amabilidad, sin dejar lugar a críticas. Tras escuchar sus palabras, una sonrisa también se dibujó en el rostro de Héctor. Y tengo mucha suerte de poder probar tu comida. Luna. No lo sabes. Pero la comida de Violet es realmente excelente. ¿De verdad? Entonces gracias. Hermana Violeta. Me recosté en el sofá, con una mano apoyada en el abdomen, recordándole constantemente a Violet que mi estado era muy diferente al de antes. Un destello de odio cruzó sus ojos. Pero no lo demostró en absoluto en su rostro. Mirando la suntuosa cena frente a mí, llamé al sistema en mi mente. Sistema. ¿Tiene alguna medicina que pueda dañar al bebé que llevo en el vientre después de tomarla? Sí. Anfitrión. Dame una pastilla. Al segundo siguiente una pastilla apareció en mi boca. Antes de que la tragara. Seguí siendo cauteloso y te pedí que protegieras a mi hijo. ¿Verdad? No te preocupes. Anfitrión. Con la seguridad del sistema, finalmente dejé escapar un suspiro de alivio y me tragué la pastilla sin dudarlo. Violet tenía unas habilidades culinarias excelentes. Podía sentir claramente que la forma en que Héctor la miraba había cambiado. Pero justo cuando todos disfrutaban, un dolor agudo me recorrió el abdomen. Los palillos cayeron al suelo. Y me cubrí el abdomen, sin poder dejar de gemir. Héctor. Me duele el estómago. Me duele mucho el estómago. El intenso dolor me hizo sudar frío. Me caí de la silla al suelo y no pude evitar encorvarme. ¿Qué pasa? Luna. Luna. Mírame. Espera. Te llevaré al hospital enseguida. Los ojos de Héctor estaban llenos de pánico. Cuando se trataba de su hijo, le costaba mantener la calma. Cuando Héctor me sacó vi que los ojos de Violet estaban llenos de horror y confusión. Esta vez sin duda haría que Violet perdiera todo su apoyo. El diagnóstico del médico salió rápido. Dijo que nada de lo que había comido era venenoso. Pero al comerlos juntos podían causar un aborto. Por suerte no había comido demasiado. Y el niño que llevaba en el vientre estaba fuera de peligro. Sin embargo, tuve que cuidarme bien los días siguientes. Estuve en la cama del hospital, incapaz de parar de llorar. Y agarró con fuerza el dedo de Héctor con una mano. Héctor. Estaba muy asustada ahora mismo. ¿Y si le pasara algo a nuestro hijo? Lo has estado esperando con tantas ganas. Y yo soy tan inútil. Si no puedo protegerlo bien, mejor muero. Una mujer hermosa llorando es una de las escenas más desgarradoras del mundo. Sobre todo porque llevaba en mi vientre al hijo de Héctor. Me miró con lástima y extendió la mano para limpiarme las lágrimas. No te preocupes. Luna. Te daré una explicación. Héctor siempre cumplió su palabra. Su explicación fue simple, le cortó todos los recursos financieros a Violet. Anunció directamente ante los medios que a partir de ese momento, Violet no tendría ninguna relación con él. El día que me dieron de alta del hospital y regresé a la villa, me encontré con Violet.
Estaba esperando en la entrada de la comunidad con el pelo despeinado. Ya no tenía el aspecto de una mujer adinerada. Parecía una loca. Cuando vio el coche de Héctor, Violet se abalanzó sobre él imprudentemente. Héctor. Héctor. Soy yo, dejé escapar un suspiro bajo. Héctor. Tienes que creerme. Realmente no lo hice. Yo. No importa lo que pase. No le haría daño a tu hijo. Héctor. Violet golpeó la ventanilla del coche una y otra vez. Pero no habría pensado que yo era el único en el coche. Bajé la ventanilla y miré a Violet con una sonrisa. Dije en voz baja, hermana Violeta. Héctor ya se fue a la empresa. Estás esperando en el lugar equivocado. Cuando me vio, las pupilas de Violet se contrajeron violentamente. Eres tú. Mujer cruel. Estuviste dispuesta a hacerle daño a tu propio hijo solo para derribarme. Mantuve la calma y arqueé las cejas. Dije, ¿de qué estás hablando? Hermana Violeta. A Héctor le gusta tanto este niño. ¿Cómo pude hacer algo así? Quien menos quiere que dé a luz a este niño eres tú. No es así. Hermana Violeta. Violet soltó un grito y me maldijo. Dijeron que tendría una muerte horrible. Pero mi coche ya había entrado en la comunidad, dejándola muy atrás. Este incidente pareció ser un duro golpe para Scarlett y Violet. Al menos antes de que naciera mi hijo. No volvieron a molestarme. Con la ayuda del sistema, el proceso de dar a luz fue sumamente sencillo. En poco tiempo, di a luz a un niño gordito y sano. Al despertar en la sala del hospital, vi a Héctor con nuestro hijo en brazos. Con una sonrisa especialmente amable en su rostro. Luna, Anegua. Mira. Este es nuestro hijo. Se parece mucho a ti. Héctor. Tomé la mano de Héctor y me apoyé en él con una sonrisa. Me besó en la frente y me dijo suavemente, Luna. Te has esforzado mucho esta vez. Después de todos estos años por fin tengo otra hija, Luna. ¿Te casarías conmigo? Levanté la vista sorprendida. Miré a Héctor a los ojos. Y lágrimas de emoción me resbalaron por la barbilla. Héctor. ¿Sabes cuánto tiempo he esperado este día? Mientras me acurrucaba en sus brazos, pensaba en lo devastados que estarían Scarlett y los demás al enterarse de esto. La noticia de que Héctor tenía un hijo y se casaría conmigo corrió a oídos de todos enseguida. Se rumoreaba que había recuperado un estatus social gracias a mi hijo, y que tuve suerte de haber dado a luz a un niño a la primera. Algunos también decían que había perdido la dignidad de mujer al ascender al poder gracias a mi hijo. Pero esas palabras no me importaban. Al fin y al cabo lo único que quería, desde el principio hasta el final, eran las mentiras de Scarlett y su madre. Pero para mi decepción, Scarlett no vino a causarme problemas, ni siquiera el día de la boda. Incluso asistió a mi boda con gran estilo. Héctor y yo tuvimos una transmisión global en vivo de nuestra boda. Scarlett llevaba un vestido blanco y estaba de pie frente a nosotros. Tomé a Héctor del brazo y caminé hacia ella con una leve sonrisa. Scarlett. Desde hoy, Luna es tu madre. Llámame mamá. Esperaba con ansias escuchar ese encantador discurso de Scarlett. Pero de repente Scarlett cambió su sonrisa y me señaló la nariz. Papá, gritando a gritos. Esta mujer te ha engañado. El niño que dio a luz no es tuyo en absoluto. Esta mujer te ha estado engañando con otros hombres. Los invitados estaban alborotados. Héctor se puso serio al instante. Y dijo con severidad, Scarlett, ¿por qué te estás volviendo loca? No estoy loca. Tengo pruebas. Scarlett aplaudió. Y un hombre se levantó de entre los invitados. Ese hombre no era otro que mi esposo de mi vida anterior. Drake. Drake estaba pálido. Pero sus ojos estaban llenos de profundo afecto cuando me miró. Luna. Sé que la persona que de verdad amas soy yo. Y ese niño también es mío. ¿Verdad? Puedo perdonarte por traicionarme. Siempre y cuando te vayas de aquí conmigo.
Una mirada feroz brilló en los ojos de Scarlett. Sabía que de esta manera intentaba quebrantar la confianza de Héctor en mí. Si podía demostrar hoy que el niño era de Héctor o no. La semilla de la duda ya estaba sembrada. Sin embargo, justo antes de que empezara la boda, me enteré de una noticia aún más impactante. No tenía prisa. Lucía una leve sonrisa. Y si mal no recuerdo, dije en voz baja. Este caballero parece ser tu novio. Scarlett. La última vez. Incluso asistieron juntos al cumpleaños de Héctor. Scarlett apretó los dientes y se negó a admitirlo, pasara lo que pasara. Estás diciendo tonterías. Ignoré su argumento irrazonable y le tomé la mano a Héctor con suavidad. Héctor, hay algo que realmente necesito confesarte. Me enteré anoche. Dudaba si decírtelo. Después de todo. No es nada glorioso. Pero como Scarlett sacó este tema hoy, creo que ya no hay necesidad de ocultarlo. Ante la atenta mirada del público, lancé la segunda bomba del día, Scarlett. Ella no es tu hija biológica. 10. Esta boda terminó en un caos. Llevamos a Scarlett de vuelta a la villa. Y junto con ella, también trajeron a Violet. Me senté junto a Héctor y lo tranquilicé suavemente el día que me dejaste plantado por culpa de Scarlett. Estaba de mal humor y fui a un bar a beber para olvidar mis penas. Inesperadamente, tras haber cumplido mi obsesión, oí por casualidad este asunto. Después de que la hermana Violet se enteró, incluso quiso contratar a alguien para que me matara. Afortunadamente, habiendo cumplido, tuve la suerte de escapar. De lo contrario, nunca te habría vuelto a ver. Héctor. Mientras hablaba, lágrimas cristalinas rodaban por mi rostro una tras otra. Héctor sintió aún más dolor y me abrazó. Estás diciendo tonterías. Maldita sea, solo intenta sembrar discordia entre mi papá y yo. Papá. No le creas. Ya basta. Sabremos la verdad cuando salgan los resultados de las pruebas. De regreso a la villa, Héctor ya había enviado su cabello y el de Scarlett al hospital para que lo examinaran. Scarlett seguía mostrándose segura hasta ahora. Se notaba que no sabía nada del asunto. Pero Violet estaba desplomada en el suelo, cabizbaja. Temblaba constantemente. Espera a que salgan los resultados. Scarlett me lanzó una mirada feroz. Me encogí y me quedé débil e indefenso en los brazos de Héctor. Con la reputación de Héctor, el hospital no se atrevió a ser superficial en este asunto. Y los resultados de las pruebas llegaron rápidamente. Como esperaba. Scarlett no tenía ningún parentesco consanguíneo con Héctor. Miró el informe que tenía delante. Con los ojos muy abiertos. Y hasta su voz temblaba. Esto. ¿Cómo es posible? Debe ser obra tuya. Eres tú. Scarlett rugió y se abalanzó sobre mí. Solté un grito. Pero antes de que pudiera tocar el dobladillo de mi ropa, Héctor la apartó de un bofetón. Se enteró de que la hija a la que había adorado durante tantos años no tenía parentesco consanguíneo con él. Héctor estaba tan enojado que tenía los ojos inyectados en sangre y las mejillas rojas. Basta. Encontré personalmente el hospital y al médico. ¿Estás diciendo que fui yo quien hizo esto? Héctor rugió y golpeó la mesa con fuerza. Scarlett quedó inconsciente por la bofetada y yacía en el suelo con la mirada vacía. Y Héctor cambió su objetivo a Violet, que estaba al otro lado. Se acercó a Violet. Se agachó. Y le sujetó la cara con fuerza. Habla. ¿Quién es ese hombre? Al ver que ya no podía ocultarlo, Violet sollozó y contó toda la historia. Resultó que tras el fallecimiento de la esposa de Héctor, Violet estaba ansiosa por aceptar el puesto. Pero no pudo quedar embarazada. Tenía prisa. De hecho, tuvo una aventura de una noche con un desconocido. Inesperadamente. Después de una noche de sexo, Violet quedó embarazada milagrosamente. Estaba entre el pánico y la alegría. Tras ver lo feliz que estaba Héctor, Violet decidió ocultarlo. Hice todo esto porque te quiero. Te encantan los niños. ¿Cómo podría decepcionarte?
Violet lloró y agarró el dobladillo del pantalón de Héctor. Pero Héctor no tuvo piedad de ella en ese momento y le dio una patada directa en el estómago. «¡Fuera, zorra!». Al ver a Violet, que lloraba en el suelo, supe que no tenían ninguna posibilidad de cambiar las cosas. Al día siguiente, Héctor informó este asunto a los medios de comunicación a gran escala. Por muy arrogantes que fueran Violet y Scarlett antes, ahora eran como ratas cruzando la calle. Héctor les quitó todos los privilegios y las cosas que les había dado y los echó de casa. Tomé un coche para ver su vergonzosa situación. Los dos andaban por la calle harapientos. Habiendo perdido su anterior arrogancia, vamos a la comisaría. Me puse las gafas de sol y apreté la evidencia que el detective había reunido. Dentro estaban las pruebas de que Scarlett me había matado a mí y a mi hijo. Esta vez, nadie pudo protegerla. Pronto cumplirá 11 años. Scarlett fue arrestada y encarcelada por el delito de homicidio intencional. Esperaba que Héctor pudiera salvarla. Pero ni siquiera pudo verlo. Ni a Drake. Ese hombre cobarde. Fue apuñalado hasta la muerte en la calle por la loca Violet, después de que Scarlett fuera encarcelada. Violet creyó que si no fuera por él, su hija jamás habría cometido semejante error. Me convertí en la esposa del hombre más rico. Todos la acabaron. Con la ayuda del sistema, pronto di a luz una hija para Héctor. De ahí en adelante, tenía un hijo y una hija. Él se dedicó por completo a educar a los niños y ya no les hacía caso a las mujeres de afuera. Claro. Aunque Héctor tuviera muchas aventuras, no me afectaría en absoluto. Porque siempre supe que Héctor tenía problemas físicos y, originalmente, no podía embarazar a las mujeres. La razón por la que pude seguir teniendo hijos se debió enteramente al sistema. Pero Héctor no lo sabía. Pensaba que yo era la mujer de sus sueños. Más tarde, cuando Héctor falleció, yo apenas tenía 40 y tantos años. Mis hijos heredaron su empresa y sus propiedades, respectivamente. Y todos fueron muy filiales conmigo. Finalmente viví una vida maravillosa y rica. Belleza, deber. Y un esposo fallecido. El día que el sistema entró desde mí, me dio los mejores deseos. Espero que la vida del anfitrión ya no sea perturbada por idiotas. Eso es exactamente lo que yo también esperaba. Mi hermana menor murió al caerse de un globo aerostático mientras intentaba prepararme una sorpresa. Mi novio me mostró el mensaje de voz que me dejó mi hermana hoy, es el cumpleaños de mi hermana mayor. Voy a prepararle una gran sorpresa. Quizás su depresión se cure entonces. Después de escucharlo, mi depresión se agravó aún más. 3 meses después, me ahorqué frente a la tumba de mi hermana. Sin embargo, después de mi muerte mi alma flotó en el aire. Y vi a mi hermana, quien se suponía que estaba muerta. Fumando un cigarrillo y contando las pertenencias que dejé con mi novio, la he estado intimidando por tanto tiempo. Pero ella sigue sin morir. Ella insiste en aferrarse a su vida. Tengo muchísima envidia de toda esta propiedad. Así que tuve que darle un pequeño estímulo para que muriera más rápido. No lo podía creer. Solo entonces me di cuenta de que mi depresión era causada por los psicofármacos. Cuando volví a abrir los ojos, recordé el día en que mi hermana me iba a preparar una sorpresa. Una querida hermana mayor. Cierra los ojos. El regalo llegará pronto, dijo mi hermana pequeña juguetonamente, guiñándome un ojo y luego saltando. El globo aerostático se elevó lentamente hacia el cielo. Tenía una sonrisa radiante mientras me saludaba y me gritaba con fuerza hasta que su figura desapareció por completo. Observando esta escena tan familiar, me di cuenta de que había renacido. En mi vida anterior. Me quedé allí esperando estúpidamente durante 1 hora. Pero no vi el regalo de cumpleaños que mi hermana había preparado con tanto esmero. Con el paso del tiempo mi párpado derecho se contrajo violentamente. Y una inexplicable sensación de inquietud me dejó la mente en blanco. Los recuerdos posteriores estaban un poco borrosos. Solo recordaba haber despertado de nuevo en el hospital.
Con el olor a desinfectante llenándome la nariz, mi novio Leo me dijo que mi hermana se había caído del globo aerostático. También reprodujo el mensaje de voz que me dejó mi hermana: hoy es el cumpleaños de mi hermana mayor. Voy a prepararle una gran sorpresa. Quizás así se cure su depresión. Los ojos de Leo estaban rojos. Y su expresión estaba llena de autoculpa y disgusto. Lo siento. Es todo culpa mía. Debí haber pensado antes que la forma en que te preparó la sorpresa de cumpleaños era arriesgada. Pero el mayor deseo de Amanda era que superaras la depresión y volvieras a la normalidad. Ya había estado planeando el viaje de Año Nuevo de una hermana contigo y estaba tan feliz como una niña. Realmente no podía soportar interrumpirla. No me lo esperaba. Reproduje la grabación una y otra vez. Lloré tanto que me quedé sin aliento. Durante los días siguientes. Aunque Leo estaba conmigo, mi estado mental seguía empeorando día a día. 3 meses después, me diagnosticaron depresión severa. Me suicidé frente a la tumba de mi hermana. Pero después de morir, mi alma flotó en el aire. Y vi a mi hermana, que se suponía que estaba muerta. Fumando un cigarrillo y contando hasta la propiedad, me fui con mi novio. Mi hermana dijo con cara de asco: la he estado drogando tanto tiempo. Pero aún no muere. Ella insiste en aferrarse a su vida. Tengo muchísima envidia de toda esta propiedad. Así que tuve que darle un pequeño estímulo para que muriera más rápido. No lo podía creer. Solo entonces me di cuenta de que mi depresión en realidad era causada por los psicofármacos. Los dos llevaban más de medio año conspirando. Ya no podían esperar el efecto lento de las drogas. Así que diseñaron la escena de la muerte falsa y me administraron estimulación mental externa. Lo lograron. Me llevaron inmediatamente a incinerar tras mi muerte y me enterraron con prisa. Y también a mi hermana y a Leo, quienes heredaron todas mis propiedades. Estábamos teniendo sexo salvaje en la cama que compré. Me vi obligado a ver una escena de porno ligero tras otra. Después de intentar 1000 maneras de matar a estos dos canallas, pero fracasando debido a mi estado de ánimo. Renací y regresé al día en que mi hermana preparaba la sorpresa. Sopló una ráfaga de viento. Y una suave brisa me acarició las mejillas. En mi vida anterior no tenía ni 30 años cuando ya no podía experimentar una sensación tan maravillosa. Pensando en esto, el odio que sentía por esos dos canallas llegó a su punto máximo. Mientras veía a mi hermana subir al globo aerostático, reflexioné sobre los detalles de mi plan de venganza. Después de 1 hora, una muñeca vino corriendo hacia mí a toda prisa. Apreté los puños. Y el dolor de las uñas clavándose en las palmas me provocó una sensación de escozor. El actor estaba en su sitio. Siguiente. Fue mi venganza. Cuando supe la noticia de la muerte de mi hermana, mi cuerpo tembló violentamente. Cynthia. Hasta que no encuentren el cuerpo. Todo es posible. Es posible que los residentes cercanos hayan llevado a Amanda al hospital para recibir atención de emergencia. Te quiere tanto. ¿Cómo pudo tener el coraje de dejarte en tu cumpleaños? Me quedé mirando fijamente la boca que se abría y cerraba frente a mí. Como si no pudiera oír ningún sonido del mundo exterior. En los ojos ansiosos de Leo caí lentamente y me desplomé en sus brazos. Las carreteras cercanas a la zona turística estaban congestionadas. Cuando nos dijeron que la ambulancia tardaría mucho en llegar, Leo me subió al coche de una persona amable. La persona dijo ser de la zona y conocer un atajo al hospital. De camino. Leo contestó una llamada. Bajó la voz y dijo al otro lado: sí. Todo está bien por mi parte. También debes cuidar tu seguridad. Ya casi llegamos al hospital. No hablaré contigo por ahora. Adiós. Su tono era más amable que nunca. Una voz familiar también llegó del otro lado del teléfono. Era mi hermana. Pues date prisa. Recuerda comprar condones antes de venir esta noche. Ya casi estamos en casa. Después de todo. Como una persona muerta. Ya no me conviene dar la cara ni comprar cosas. Contuve las ganas de vomitar y seguí fingiendo estar inconsciente.
En la sala del hospital. Cuando Leo me vio despertar, se llenó de alegría. Luego sacó su teléfono y reprodujo el mensaje de voz que me había dejado mi hermana. Me consoló, me miró con desprecio. Cuida bien tu cuerpo. Vivir bien después de recuperarte es, y su mayor deseo. Mi mano bajo la colcha me pellizcó con fuerza la parte interior del muslo. Me hizo llorar. Uf. Qué estúpida era. Para ayudarme a salir de mi depresión. Ni siquiera le importaba su propia vida. ¿Cómo puedo vivir una buena vida con paz mental? Después de decir eso, empecé a darme bofetadas. Me culpaba tanto que casi me golpeó la cabeza contra la pared. Leo me agarró la mano para evitar que me hiciera daño. Y la lástima en sus ojos casi se hizo realidad. No. La verdadera culpable soy yo. Amanda tenía un poco de miedo a las alturas. Sabía que subir al globo aerostático sería un gran reto para ella. Pero no subí con ella. No pude evitar burlarme en mi corazón. Si ambos hubieran subido, ¿cómo pudieron avisarse mutuamente? No podían morir los dos. ¿Verdad? Sería bueno que estuvieran realmente muertos. La sociedad tendría menos parásitos. Y mi familia se libraría de las ovejas negras. En mi vida anterior, Leo cargó con toda la culpa. Cuanto más me consolaba así, más me culpaba a mí misma. Si no tuviera que ocuparme de los preparativos del funeral de mi hermana. Podría haber saltado del hospital directamente. Pero ahora solo quiero empujar a Leo. 3. Hundí la cabeza en sus brazos y percibí su familiar aroma a jazmín. Era el perfume que le gustaba a mi hermana. La misma fragancia revelaba que ambos llevaban mucho tiempo teniendo una aventura a mis espaldas. Fue una lástima que me diera cuenta hasta ahora. Leo seguía atribuyéndose la culpa del accidente de mi hermana. De repente levanté la cabeza y le di una bofetada. Sí, oye. Es tu culpa. Si me hubieras avisado del plan de mi hermana con antelación. Nunca la habría dejado arriesgarse a darme el regalo. Ni siquiera tenía el diploma de bachillerato. Así que es comprensible que no supiera nada de estos peligros. Pero estuviste en el ejército. ¿Por qué ignoraste las precauciones de seguridad más básicas? Leo. Terminemos. Aunque sé que es egoísta culparte, no puedo vivir ni un segundo sin odiarte. Leo. ¿Con quién rompieron de repente? Parecía completamente confundido. Su propuesta de mudarse y cuidarme fue interrumpida antes de que pudiera decirlo. Naturalmente no le daría la oportunidad de volver a drogarme si viviéramos juntos. Vete. No me obligues a perder los estribos contigo. Empujé a Leo con fuerza. Mi uña larga le arañó la cara, dejándole inmediatamente una serie de marcas de sangre. Hizo una mueca de dolor e instintivamente extendió la mano para golpearme. Pero rápidamente lo transformó en una caricia y me dio unas palmaditas suaves en la espalda. Cynthia. Eres mi amante. ¿Cómo podría abandonarte en este momento? Sé que te sientes mal. Yo también consideraba a Amanda mi hermana. Su repentina partida me entristece tanto como a ti. Porque sé que este dolor es insoportable para una sola persona. Por eso quiero garantizar tu seguridad en todo momento. Habló con más belleza de la que podría imaginar. Si me tuviera el más mínimo cariño, no habría podido derramar ni una sola lágrima en mi funeral. Irónicamente, armoniosamente. Nadie le preguntó por qué no lloraba. Pero tuvo que enfatizar en voz alta que estaba desconsolado y que sus lágrimas se habían secado. Le di una patada brusca en la parte inferior del cuerpo. Finalmente dejé escapar una larga y contenida ira hacia mí. Leo no esperaba en absoluto que atacara ese lugar. Y tenía tanto dolor que rodó por el suelo. ¡IAH! El sonido de sus gritos atrajo a la enfermera de guardia. Lo enviaron a urgencias. Y el médico le diagnosticó una contusión de pene. En resumen, los condones de mi hermana no podían usarse por el momento. Leo seguía viniendo a traerme comida apoyado en una muleta. No comí nada y se lo tiré todo. El jugo hirviendo le contorsionó la cara de dolor. Pero no se quejó en absoluto.
Al contrario, me consoló y juró estar siempre a mi lado. Su apariencia cariñosa conmovió a médicos, enfermeras y pacientes. Hablaron de mí a mis espaldas. Esta chica es una ingrata. Él solo es su novio. Pero ha hecho tanto. Realmente no hay nada que decir. Pero ella sigue portándose mal. Oí que su hermana murió. Tuvo un accidente mientras preparaba una sorpresa de cumpleaños para su hermana, subiendo a un globo aerostático. Su novio lo sabía. Pero no puede ser su culpa, ¿verdad? ¿Qué derecho tiene a impedir que alguien prepare una sorpresa? Ella ha estado en un estado de depresión constante. No podemos verla con los ojos de una persona normal. Solo podemos decir que su hermana y su novio tienen mala suerte de tener a alguien con una mente tan inestable. Grabé sus conversaciones. Entonces, ahora. Mientras Leo estaba fuera, fui a la oficina del decano y armé un escándalo. No soporto quedarme en este asqueroso hospital ni un segundo. Quiero que me den de alta. El decano se disculpó personalmente y me acompañó amablemente a completar los trámites de alta. Cuando Leo regresó, la sala ya estaba vacía. Bloqueé toda su información de contacto. También contacté con la administración de la propiedad para borrar su información y cambié todas las contraseñas de la casa. Luego fui a un hospital privado de alta complejidad para un examen completo. Después de gastar decenas de miles de yuanes, no pude ocultar que me habían drogado naturalmente. El médico me lo recordó. Al ver que no hablaba mucho, tuvo mucho tacto y no hizo más preguntas. Me dijo que por suerte las drogas en mi cuerpo aún no habían experimentado un cambio cualitativo. Y empezó a formularme un plan de desintoxicación. Guardé cuidadosamente los informes de las pruebas que demostraban la presencia de drogas en mi cuerpo que podían inducir trastornos mentales y emocionales. Luego fui a un hospital de medicina tradicional china. El viejo médico de pelo canoso me recetó una medicina para regular mi organismo. Me dieron acupuntura. Y después de una serie de tratamientos, mi calidad de sueño mejoró significativamente. Comí bien y dormí bien. Así que mi sangre eran suficientes. Y mi cuerpo estaba en excelente forma. Volví a ver a Leo en el funeral de mi hermana unos días después. Realicé los trámites pertinentes para su fallecimiento. Obtuve el certificado de defunción. Recorté su documento de identidad. Y luego llevé el libro de registro de la casa para cancelar la tarjeta telefónica y su nombre. En mi vida anterior. Cuando morí, mi hermana se sometió a estos procedimientos y obtuvo millones en efectivo. Además, una casa que valía decenas de millones en el centro de la ciudad. Pero por el contrario, después de pagar las facturas de la tarjeta de crédito y las deudas de Wobia y de la tarjeta bancaria de mi hermana, quedaba muy poco dinero. No soy una hermana tacaña. Mi única hermana murió mientras me preparaba un regalo. Su cuerpo ni siquiera estaba frío. Así que generosamente reuní a más de 100 amigos y yuanes para construirle un cenotafio. El día del entierro, llevaba un maquillaje desaliñado y más de una docena de gotas para los ojos en el bolsillo. Podría derramar todas las lágrimas que quisiera. La muerte de mi hermana también salió en el periódico. Tengo que agradecerle a un compañero de clase que trabaja en la redacción de un periódico. Tras escuchar la historia de mi hermana, se conmovió mucho y escribió un artículo al respecto. Mucha gente vino al cementerio espontáneamente a enviar coronas de flores a mi hermana. Esto significaba que las únicas personas que conocían a mi hermana seguían vivas para mí. Leo. Y mi hermana misma. A los ojos del mundo. Ella era la hermana bondadosa e inigualable que murió por su hermana mayor. Le sería mucho más difícil realizar un truco de magia para volver a la vida después. Ese día, traen una sesión de autodescubrimiento. Después de que Leo se enterara de la noticia. Apareció en el funeral. Tenía barba y se veía lamentable. Pregunté por todas partes y me costó mucho encontrarte. Al principio me enojé mucho. Te marchaste de mi vida con tanta determinación. Pero cuando vi que seguías vivo y sano, me enojé. Me sentí aliviada. Cintia, acurrúcate y suspira. Te extraño muchísimo. Te extraño tanto que no puedo trabajar. Incluso perdí mi trabajo. Leo me miró con ojos ardientes.
En realidad, esperaba verlo ese día. Estaba sentado en la casa de alquiler. Estaban holgazaneando, esperando a que me muriera. Pero yo estaba mejorando cada vez más. Supongo que los dos se estaban volviendo locos de ansiedad. En mi vida anterior, después de que ambos heredaran mi propiedad, dejaron de trabajar. A mi hermana la llamaban freelance de buena manera. Pero de mala manera. Estaba desempleada. Sus mayores ingresos mensuales provenían de los gastos básicos que le proporcionaba. Leo acababa de ser dado de baja del ejército y recibía una indemnización por un tiempo menos. No se apresuró a buscar trabajo, sino que se estaba preparando para el examen de servicio civil. Ninguno de los dos se trataría mal en cuanto a comida, ropa y gastos diarios. Ahora, contar con cientos de miles de yuanes de la cuota de desmovilización, naturalmente, no era suficiente. Cuando no había suficiente dinero para despilfarrar, surgían conflictos de forma natural. Con la personalidad de mi hermana menor. Estar encerrada en casa y sin salir sería más insoportable para ella que ser asesinada. Así que últimamente Leo ha pasado por muchos problemas. Ahora al verme, no soltó ni un suspiro. Estaba tan emocionado que parecía haber visto a un salvador. Esta vez ya no le hablé con dureza. Leo, no me sentí mal en esa sesión. Has perdido muchísimo peso en tan solo unos días. ¿Qué pasó? Soltó que era porque me extrañaba. En realidad a medias. Sé que me alejaste para no hundirme. Pero soy tuyo en vida y seré tuyo incluso en la muerte. No te dejaré ni aunque sea el fin del mundo. No eres una carga para mí. Así que, por favor, no me dejes. ¿De acuerdo? Me agarró del brazo. Y no pude apartarlo por mucho que lo intenté. El amigo a nuestro lado se secaba las lágrimas con el pañuelo. Estaba profundamente conmovido. Aprovechando la oportunidad, Leo sugirió que nos alojáramos en una residencia residencial dirigida por un conocido suyo. Contaba con instalaciones y servicios de atención médica de apoyo, donde podíamos relajarnos física y mentalmente. Pero insistí en ir a casa. Porque en mi vida anterior, a cada comida nutritiva que comí allí le pusieron algo. No podía creer que el jefe no tuviera ninguna conexión con él. Leo no estaba de acuerdo. Y entonces cada uno dio un paso atrás. Él se mudó a vivir conmigo. Así que, el objetivo de vivir juntos se había cumplido. Así que de regreso se veía bastante relajado mientras conducía. ¿Por qué tenías tanta prisa en cancelar la tarjeta telefónica de Amanda y otras cosas? ¿Y si necesitas usarla para algún trámite más adelante? Y pensé que después de que Amanda se fuera, adelgazarías aún más. Pero parece que te va bastante bien. Tienes la tez rubicunda. Si no supiera que Amanda falleció, sospecharía que se fueron a una granja en secreto para cuidar su salud. Me observó cuidadosamente por el retrovisor. Creyendo que era cauteloso cuanto más miraba. Y más sorprendido estaba. Porque mi condición era realmente excelente. Para disipar sus dudas. Elogié las magníficas habilidades de la medicina tradicional china, dijo el doctor con generosidad. Durante los días en que no podías verme, tomaba medicina tradicional china muy amarga. De hecho, tienes razón en una cosa. Sigo sin poder quitármelo de encima. Pasé de una depresión leve a moderada a una depresión moderada a severa. No necesité explicar mucho. Porque en el corazón de Leo, mi amor por mi hermana menor estaba fuera de toda duda. Efectivamente. Simplemente me preguntó por la meda tradicional china. Y luego dejó de sospechar. 5 El día que empezamos a vivir juntos. Leo estaba deseando ponerme drogas en la comida y el agua. Usando mi tristeza como excusa, me quedé en la habitación a comer. Y luego tiré toda la comida. Comí la comida que había preparado con antelación y luego le di los platos vacíos. Los medicamentos eran de acción lenta pero no efectiva. Si querían que muriera de inmediato, tendrían que envenenarme. Pero si de verdad me envenenan, Leo sería el principal sospechoso. Así que al principio, tuvo la paciencia de esperar. Ya que no vi mayor acción durante mucho tiempo.
Pedí a alguien que contactara al propietario de la casa que Leo alquilaba y planeaba alquilarla a un precio más alto. El propietario ya estaba insatisfecho con el alquiler de Leo. Ahora directamente dijo que rompería el contrato y pagaría la multa solo para alquilársela a otra persona. Esta casa era el bastión de Leo y mi hermana menor. Y aún había una gran cantidad de psicofármacos que compraban ilegalmente escondidos allí. Naturalmente, no podían rescindir el contrato de arrendamiento. El propietario les dijo que no había problema si no se marchaban. Pero tenían que pagar una renta más alta que la del nuevo inquilino. Durante el tiempo que Leo me cuidaba, para demostrarme su cariño, gastó mucho dinero. Ahora su situación financiera era aún más difícil. Así que esa noche tomaron medidas. Estaba medio dormido y medio despierto. Llamaron a la puerta de la habitación. Entonces me encontré con una mujer de pelo largo y blanco que se cubría la cara. Casualmente, hubo un apagón ese día. A la luz de la luna. La mujer se apartó el pelo y dejó al descubierto un rostro ensangrentado y desfigurado. Hermana. Me caí del globo aerostático. Y mi cara quedó destrozada. Me duele muchísimo. He estado esperando a que vinieras a verme. Baja y acompáñame. ¿De acuerdo? La voz de mi hermana menor resonó por toda la habitación. Amanda. ¿Eres tú? Extendí la mano temblorosamente. Quería acercarme a ella. Pero de repente, la mujer de blanco se arrancó la cabeza. Y también le cayeron cosas ensangrentadas. Esta escena fue aún más aterradora que una película de terror. Tenía tanto miedo que me flaquearon las piernas. Caí al suelo y me desmayé. Al día siguiente el agacharse cumplió mi obsesión. La habitación estaba impecablemente limpia. No quedaba ni un solo cabello. Leo sonrió y dijo: Debiste haber tenido una pesadilla. Amanda lleva muerta casi medio año. ¿Cómo pudo venir a buscarte? No creo en esa superstición. Insistí en revisar la vigilancia. Pero como no había electricidad, la cámara no grabó nada. Durante las siguientes noches, tras cumplir mi obsesión, me despertaba y veía a mi hermana menor. Me dijo que hacía muchísimo frío allí abajo. Y los espíritus malignos la acosaban a diario. Me rogó que la ayudara. Leo. Amanda dijo que me extraña y que quiere verme de verdad. También dijo que sufre acoso. Y solo yo puedo ayudarla. Tiré de la manga de Leo y le conté lo que vi en mi sueño. Encontró a un sacerdote taoísta para realizar un ritual. Tras la misteriosa operación del anciano sacerdote taoísta, me dijo que mi hermana menor estaba en esta habitación. Su espíritu aún persiste. Y su obsesión no se ha disipado. Por lo tanto, no puede reencarnar. Pero un espíritu solitario y sin hogar, sin cultivación, que permanezca en el mundo mortal demasiado tiempo, será completamente aniquilado. Estaba tan asustada que palidecí. Y rápidamente le pregunté: ¿hay alguna manera de ayudar a mi hermana menor a reencarnarse? Es una buena persona, y no merece un final así. El anciano sacerdote taoísta se acarició la barba y me preguntó si sabía cuál era la obsesión de mi hermana menor. Podríamos alejarla del mundo mortal si cumplíamos su obsesión. Leo dijo primero. De ninguna manera. Amanda ha entrado en los sueños de Cynthia varias veces. Dice que quiere que su hermana la acompañe. ¿Cómo podemos lograr esto? El anciano sacerdote taoísta dejó escapar un profundo suspiro. Para un espíritu con una obsesión en el mundo mortal. Esta es la única manera de reencarnar. Acabo de calcular tu carta astral. De hecho, tienes una vida sin ninguna calamidad amenazante en tu destino. Y tu hermana menor cargó con la culpa por ti. Ahora, solo si sacrificas tu vida a cambio podrá tener la oportunidad de reencarnar. ¡Qué lástima! El anciano sacerdote taoísta se fue con una sonrisa amarga. Me desplomé en el suelo, abrazándome las rodillas y llorando amargamente. Esa noche volví a ver a mi hermana menor. Dijo con calma: hermana, ya lo sabes todo. ¿Verdad? En serio, en serio. Solo quería verte una vez más antes de desaparecer por completo.
¿Cómo podría soportar dejar que mueras por mí? Hermana. Aunque ya no esté aquí, no me olvides. Siempre te amaré. Después de ese día, nunca volví a soñar con ella. El espíritu de Amanda ya no puede unirse. Murmuré para mí misma. Leo me abrazó y me dijo que siempre estaría conmigo. Unos días después. En lugar de suicidarme, superé la idea del suicidio con mi férrea fuerza de voluntad. Cuando le di a Leo esta buena noticia. Todas las pelotas y palillos que tenía en la mano volaron. Leo. Eres mejor. Su expresión era aún más aterradora que ver un combate. 6. Emití un murmullo de afirmación. Todavía no estoy del todo bien. Pero el médico dijo que he pasado de una depresión severa a una moderada. Con un poco de tiempo seguro que me recuperaré por completo. Por cierto. ¿No te da curiosidad saber cómo mejoré? Leo como un tonto me preguntó cómo lo hice. Toda su confusión se reflejaba en su rostro. Sonreí y me acerqué a su oído. Susurrando. Es por ti. Afortunadamente lo tuve satisfecho. Estás aquí. Si te fueras, ya no vería ninguna esperanza de vivir. En cuanto terminé de hablar, la expresión de Leo cambió de una forma maravillosa. Soy tan importante para ti. Me siento muy halagado. Apoyé la cabeza en su hombro. Por supuesto. En mi corazón. Tú y mi hermana menor son igual de importantes. Juro con mi vida que si miento, me caerá un rayo y tendré una muerte horrible. Ambos eran tan ligeros como una pluma. Así que no era mentira. Leo, rebosante de alegría, se aclaró la garganta suavemente tapándose la boca con el puño. Bien, Ananza me llenó la incisión. Bien. No moriré. Le pedí que juráramos con el dedo meñique que no cambiaríamos de opinión en 100 años. Acordamos. No pedimos nacer el mismo año. Mes. Y día. Pero pedimos morir el mismo año. Mes. Y día. Leo. No puedes dejarme sola. ¿Me oyes? Si no, no podré vivir. Tras unos días de tranquilidad, estaba listo para volver al trabajo. Aunque era una empresa pequeña que fundé con un amigo. No tuve que preocuparme por el despido. Pero durante el semestre que me tomé un descanso por depresión. Mi amigo se encargaba de los asuntos de la empresa. A menudo estaba tan ocupado que ni siquiera tenía tiempo para descansar. Me sentía muy culpable. Pero en cuanto estaba a punto de ir a la empresa, recibí una videollamada de la familia de Leo. Sus padres dirigían su ciudad natal. Y solo los había visto por videollamada. Ahora que llamaron de repente. Tuve un mal presentimiento. Cynthia. Leo me llamó de repente esta mañana y me dijo que aunque se fuera en el futuro, debía cuidarte bien. Los dos, los mayores, pensábamos que algo andaba mal. Su tono era como si estuviera dando sus últimas palabras. Ahora no podemos comunicarnos con su teléfono. Por favor, ayúdennos a contactarlo. Mi mal presentimiento se hizo realidad. Estaba tan ansioso que olvidé colgar. Cogí un sobre blanco del sofá. Y la pareja de ancianos al otro lado del teléfono empezó a llorar en cuanto vieron el sobre. Parecía que las excelentes dotes interpretativas de Leo las adquirió más tarde. Me abstuve de exponer su pobre talento actoral al pensar que un sobre blanco eran las últimas palabras de su hijo con solo verlo. Tras abrir el sobre, Leo dijo que no quería verlo y que su espíritu se aniquilaría por completo. Así que iba a cumplir su obsesión por mí. Las cámaras de vigilancia mostraron que conducía su coche y desapareció al final de la carretera. Esa dirección era la que llevaba a su pueblo natal. En la carta, decía que elegiría morir de la misma manera que mi hermana menor, cayendo desde una altura. De lo contrario, temía no poder encontrarla. Los padres de Leo lloraban desconsoladamente. Nuestro pueblo está rodeado de montañas. Si salta de un acantilado y la zona de abajo es deshabitada, ni siquiera podremos recuperar su cuerpo. Mi pobre hijo. ¿Por qué es tan tonto? Me puse nerviosa y cerré la videollamada. Me sequé las lágrimas. Me puse un maquillaje delicado. Y fui al trabajo.
En cuanto mi amigo me vio, me dio un puñetazo. Cynthia, te a mis ojeras que casi me llegan a la boca. Si no vuelves, estaré exhausto hasta la muerte. Guau, guau. Después de quejarme. Luego preguntó con cuidado, ¿estás bien? ¿Quieres tomarte unos meses más de descanso? Soy soltero, sin esposa ni hijos. No me supone ningún problema comer y hacer el amor en compañía todos los días. Tu salud es importante. Si no te sientes bien, no te presiones. Sentí un calor en el corazón. No te preocupes. No me suicidaré. Después de todo, el mayor deseo de mi hermana menor era que volviera a tener una vida normal. Haré todo lo posible por vivir hasta los 120 años. Mi amiga sonrió aliviada. Y Leo y mi hermana menor estaban escondidos en la casa alquilada esperando y esperando, pero no consiguieron enterarse de mi suicidio. Nos estábamos poniendo ansiosos. Los padres de Leo tardarían un tiempo en volver de su pueblo. Así que el primero en actuar fue su amigo. El dueño de ese solín. Me señaló con enojo y maldijo. Eres una persona muy desagradecida. Leo murió por ti. Pero actúas como si nada hubiera pasado. ¿Tienes conciencia? Yo sí la tengo. Así que en esta vida, no dejaré de lado a este cómplice cuando llegue el momento de ajustar cuentas. Cállate. Leo no murió. Sus padres ni siquiera han cancelado su identidad. Sin duda lo encontrarán. Leo dijo una vez que los niños de las montañas están bendecidos por el dios de la montaña y no morirán en ellas. Se perdió en las montañas cuando era niño. Pero al final estuvo bien. Así que esta vez también estará bien. ¿Quién te crees que eres como amigo? ¿Por qué lo maldices? Con los ojos rojos. Lo ahuyenté. Al día siguiente los padres de Leo me llamaron y me invitaron a asistir a su funeral en su ciudad natal. Con el certificado de defunción y el documento de identidad al que le faltaba una esquina. Leo se había convertido en residente ilegal. Con la excusa de que estaba demasiado destrozado para caminar, no asistí al funeral. Pero envié a alguien a enviar una corona de flores y petardos. Una semana después, actualicé mi estado en WeChat. Extrañando el pasado y abrazando el mañana. Animándome. El fondo era un hospital. Mis amigos dejaron mensajes de preocupación abajo. Les respondí uno por uno. Luego les conté la buena noticia. Mi depresión se curó por completo. Tras una lucha entre la vida y la muerte, tuve una revelación completa. Decidí vivir bien por el bien de mi hermana menor y de mi novio. Durante los días siguientes, registré mi vida en WeChat todos los días. La indemnización por fallecimiento que recibí del área escénica se usó para canjearla por un auto nuevo. Lo conduje y viajé con mis amigos durante las vacaciones. La deliciosa comida y el hermoso paisaje estaban acompañados de subtítulos que extrañaban al difunto. El significado general era que aunque era una lástima que ya no pudieran experimentarlo, yo era sus ojos y seguiría mostrándoles la belleza de la vida. Creía en mi hermana menor y en Leo. Se escondían en una casa de alquiler. Estaban furiosos. El dinero que les quedaba no les alcanzaba ni para unos meses, solo para pagar el alquiler. Así que el posadero, a quien Leo llamaba Rey, fue a recoger a sus padres. Llevó a los dos ancianos a llorar abajo en mi compañía. Cynthia. Devuélveme la vida a mi hijo. Tú lo mataste. ¿Cómo puedes tener el valor de disfrutar de la buena vida? Como su novia. Ni siquiera fuiste a su funeral. Eres tan despiadada. ¿No te da miedo ir al infierno después de morir? Los dos ancianos lloraron y gritaron. Y King se encargó de explicar la situación, presentándome como una persona fría, sin sangre y sin corazón ante todos. Cynthia, dos de tus parientes más cercanos murieron por tu culpa. Pero no pareces estar triste en absoluto. También había periodistas y policías en el lugar. Me abrí paso entre la multitud. ¿Estar triste significa necesariamente llorar a mares y armar un escándalo? No tienes idea de cuántas veces he pensado en suicidarme últimamente. Pero el personal médico me salvó cada vez. Hay diferentes maneras de mostrar tristeza.
Lloras y gritas después de sus muertes. Aunque opto por ocultar este dolor en mi corazón, creo que sus espíritus habitan en mí y definitivamente no querrían verme viviendo una vida decadente. Me amaron. Y yo también los amo. Es este amor el que me sostiene y me da el valor para seguir viviendo. No asistí al funeral de Leo porque temía que verlo me hiciera querer suicidarme otra vez. Pero eso no significa que sea desalmada. Ustedes son sus padres. Y les enviaré el dinero para sus gastos todos los meses. Cuando envejezcan, los cuidaré hasta el final de sus vidas. Puse un vídeo. En el vídeo, estaba completamente loca. O lloraba o me golpeaba la cabeza contra la pared. Actuando de forma salvaje y erótica. Me rompió tanto el corazón que me volví loco. Pero ahora he decidido seguir adelante con sus esperanzas. Leo seguramente tampoco querría verte así. Atrapado entre sus padres y su amante. Estaría en una situación difícil. Mi actuación no daba lugar a críticas. Los transeúntes que inicialmente me acusaban me dieron el visto bueno tras ver mis experiencias. ¡Qué buena chica! Eres muy fuerte. No es fácil superar la depresión. Debiste haber pasado por un dolor inimaginable. Los padres de Leo. Que seguían llorando y armando un escándalo. Señaló a la gente que estaba alrededor y los llamó actores que había contratado. Negué con la cabeza, impotente, y me pregunté, ¿cómo podría contratar a la policía y a los periodistas? Los dos ancianos empezaron a decir que los funcionarios se protegían mutuamente y que todos cobraban por hacer cosas. Los policías, inexplicablemente tachados de corruptos, se llevaron a los alborotadores libres con una expresión desagradable. Los periodistas y los espectadores alzaron la voz en mi defensa tras su regreso. En un instante los padres de Leo fueron criticados. Incluso el rey Solón fue boicoteado. Más tarde los padres de Leo aún querían causar problemas y presentar una demanda. Pero se retractaron en cuanto supieron que debían pagar las costas de la demanda. Atet siguió presumiendo de mi buena vida en mis ratos de WeChat. Por fin, Adin Zofelbuayo. Las dos personas que fingieron su muerte ya no pudieron contenerse. Un día, al llegar a casa del trabajo, había una multitud reunida a la entrada de la comunidad. Todos mis conocidos me felicitaron al verme regresar. Incluso los que solo eran conocidos ocasionales me felicitaban. ¿Qué pasa?, pregunté con cara de confusión. La multitud se abrió. Y salieron las dos personas del medio. Hermana. Soy yo. No estoy muerto. Después de caer del globo aerostático. Aterricé en una zona deshabitada. Y el hermano Leo me salvó. Cynthia. Iba a suicidarme. Pero no lo logré. Casualmente. Encontré el brazalete de Amanda. Y luego la encontré a ella. Pasamos por incontables dificultades antes de poder regresar a mi pueblo. Después de empacar un rato, tomamos un coche para ir a verte. La gente de alrededor charlaba sin parar. Me contaron la historia de supervivencia de ambos en la naturaleza. Hablaron de cosas como hacer fuego frotando madera y comer vegetales silvestres. Recogiendo savia de árbol para saciar su sed. Y comiendo cadáveres de animales. Cuanto más escuchaba, cuanto más familiar me sonaba. ¿No era una mezcla de historias de supervivencia de Bear Grylls y Robinson Crusoe? Los dos estaban tan emocionados que estaban a punto de abrazarme. Retrocedí unos pasos y también aparté a los tíos y tías. ¿Quiénes son? ¿Por qué se hacen pasar por personas que ya están muertas? La policía buscó durante tanto tiempo pero no encontró los cuerpos. Según lo que dijeron, esa zona deshabitada está llena de peligros. Ni siquiera los expertos en supervivencia en la naturaleza pueden garantizar que salgan con vida, ni siquiera con provisiones. Hay muchas personas mayores en nuestra comunidad. No piensen que solo por haberse sometido a una cirugía plástica como esta puedes estafar a la gente. No te dejaré triunfar. Te lo he recordado. Los demás se dieron cuenta del problema de repente. Sobre todo recientemente. Alex en la comunidad se había topado con un nuevo tipo de fraude.
La otra parte usó tecnología de IA para cambiar el rostro de su hijo y la llamó, estafándola por cientos de miles de yuanes. Había pancartas antifraude colgadas por toda la comunidad. La gente que antes estaba contenta ahora miraba a mi hermana menor y a Leo con seriedad. Algunos residentes del primer piso cercano incluso fueron a casa a buscar trapeadores y escobas como armas. Fuera de aquí. No nos obligues a llamar a la policía. ¿Acaso eres humano? Eres joven. ¿Por qué no haces algo decente en lugar de ganarte esta pasta? El más enfadado era Alex. Tomó un banco pequeño y se lo arrojó a los dos. Estafadores sinvergüenzas. Lucharé hasta la muerte con ustedes. La tía golpeó muy fuerte. Aplastó el pequeño banco con mucha fuerza. Los dos gritaron de dolor. No pudieron defenderse porque había un grupo de tíos y tías que me apoyaban. Me quedé fuera entre la multitud viendo el espectáculo. Cuando Alex se cansó de golpearlos, le di una botella de agua mineral que no había abierto de su mochila. Tía, toma un poco de agua. No te canses. 9. Mi hermana menor gritó, en realidad soy Amanda. La hermana biológica de Cynthia. Mi número de identificación es. Pero dije que esa información se podría averiguar fácilmente. Podemos hacer una prueba de paternidad de ADN. Puede verificar el parentesco entre parientes directos. También puedo identificarme con mis padres para demostrar que soy Leo. Leo, cielo. ¿Quién había sido el objetivo de Alex y tenía la cara magullada? Dijo enfadado. Mi hermana menor rápidamente se arrancó algunos mechones de pelo y quiso identificarlo en el acto. Me burlé. ¿Por qué debería hacerte una identificación? ¿Te ves tan seguro? Sospecho que tienes la muestra de mi hermana en tus manos, o tienes conocidos en la agencia de identificación. Una última advertencia, no uses a los muertos para tu propio beneficio. Toda la ciudad presenció la muerte de mi hermana. Y hasta el alcalde fue a enviar flores. ¿De verdad crees que puedes ocultar la verdad con tus mentiras? ¿Estafadora? Al final, todos fueron a la comisaría por este incidente. Mi hermana menor y Leo volvieron a hacer un espectáculo delante de la policía. Ante las agudas preguntas de la policía, ambos respondieron con soltura y sin errores. Ay, no. Cynthia. Parece que de verdad es Amanda. Le di a tu hermana. Alex se sonrojó de vergüenza. Mi hermana menor le dijo con dulzura que estaba bien. Auntie. Sé que has sufrido un fraude. Así que es mejor ser precavido. Alex se sintió aún más avergonzado. Y los demás tíos y tías que habían venido también se disculparon uno tras otro. Solo yo permanecí tranquilo con la frente en alto y hablando con total confianza. Bien hecho. Aplaudí y elogié a Auntie. Alex se quedó atónito. Esto. Los demás parecían confundidos. Fue solo cuando saqué la evidencia que había preparado durante mucho tiempo. Una pila de informes de pruebas y certificados de diagnóstico con el sello oficial del hospital. Antes de esto, no sabía que estas dos personas fingieron su muerte. Pero sabía que tenían una aventura a mis espaldas y me drogaban. Mi depresión fue causada por las drogas. Ahora sospecho que ambos fingieron sus muertes, una tras otra, solo para estimularme y obligarme a suicidarme de esta manera. Entregué las pruebas a la policía. Por favor, abran un caso. Leo y Amanda son sospechosos de asesinar a su novia y hermana, respectivamente por dinero. Mi hermana menor abrió mucho los ojos y dijo, hermana. ¿De qué hablas? No entiendo lo que dices. Saqué nuevas pruebas. No importa si no lo entiendes. Pero conseguiste las drogas del rey. Le di dinero. Y lo confesó todo. Solo estaba fanfarroneando. Leo frunció el ceño, claramente no creyéndome. Pero alguien me creyó. Mi hermana menor se arrodilló y me contradijo para admitir su error. Hermana. Me obligaron a hacerlo. Leo dijo que así podríamos conseguir el dinero. Y yo no sabía nada de drogas. Tenía una deuda enorme en mi tarjeta de crédito y no podía pagarla. Como no me daban más dinero,
iba a desaparecer y fingir que me habían secuestrado para conseguir dinero. Leo dijo que no funcionaría y que corría el riesgo de que me atraparan. Luego dijo que tenía una solución y que no tenía que preocuparme por nada. Solo tenía que hacerle caso y esconderme en su casa. Como era de esperar de mi hermana menor. La traicionó en un abrir y cerrar de ojos. Esto hizo a Leo, que seguía devanándose los sesos buscando excusas. Tan furioso que escupió sangre. ¡Qué idiota! No pudo evitar maldecir. Mi hermana menor le escupió y luego me agarró la ropa. Diciendo: hermana, definitivamente no quise hacerte daño. Eres mi único familiar. Y me das dinero para gastos todos los meses. Realmente no esperaba que Leo fuera tan cruel y despiadado. Mi hermana menor intentó razonar conmigo y también me reveló algunos secretos desconocidos de Leo. Por ejemplo, tomó el lugar de otra persona para ir a la universidad y compró con dinero el diploma de un niño pobre del mismo pueblo. También robó algunas de mis joyas sin usar y las vendió para conseguir dinero, el cual luego usó para participar en juegos de azar ilegales. Maldita sea. ¿Intentas lavarte las manos? ¿No gastaste el dinero de la venta de las joyas? Leo estaba furioso. Cuando la policía estaba prestando atención, corrió hacia él con los puños apretados. Los dos estaban a punto de empezar a pelear como perros. Pero en el momento crítico mi hermana menor se cubrió el estómago y gritó: adelante, golpéame. Entonces puedes matar a tu propio hijo. Mi hermana menor gritó. El puño finalmente rozó su mejilla. La ira de Leo se disipó. Y bajó la cabeza y admitió su culpa. También dijo: Cynthia, lo siento por ti. Amanda aún es joven e inmadura. Es inocente. Yo planeé todo esto. Y el rey tampoco lo sabía. Las drogas se compraban en el mercado negro. En respuesta, reproduje otro vídeo esta mañana. Usé la IA Face Minus y un cambiador de voz para hacerle una videollamada. ¿No parece tan inocente como decías? En el vídeo, Leo se volvió hostil al no recibir el dinero y le pidió a King que le diera dinero para silenciarlo. De lo contrario, denunciaría a King por venta ilegal de drogas. King se enfureció tanto que maldijo y exigió 5 millones de yuanes a cambio. De lo contrario, se hundiría con Leo. Pronto. No había cumplido con las tierras y el rey fue arrestado. Leo fue sentenciado severamente por asumir la responsabilidad de 3 personas. Casi pasaría el resto de su vida en prisión. King también fue bastante leal. Al ver que su hermano había asumido la mayor parte de la responsabilidad, no traicionó a mi hermana menor. Y mi hermana menor fue liberada sin cargos por falta de pruebas. Cuando los padres de Leo se enteraron de que su hijo había sido sentenciado, corrieron desde su pueblo y causaron problemas afuera de la comisaría. Tras estar encerrados unos días, obedecieron y se llevaron a mi hermana menor a su pueblo para criar al bebé fingiendo estar embarazada. De hecho, mi hermana menor no quería volver al campo e intentó volver conmigo. Pero cada vez que la veía, la regañaba e incluso lo transmitía en vivo por internet. La acusaba de tener una aventura con mi novio y de fingir su muerte. El título era la historia íntima de la hermana mayor, una hermana sin igual. Quienes le habían enviado flores estaban furiosos. Mi hermana menor estaba viva. Pero bien podría estar muerta. Cada vez que aparecía en la calle, la gente se burlaba de ella. Y todos la odiaban. Antes de irse, no se olvidó de enseñarme el dedo medio y de amenazarme. Cynthia, has ido demasiado lejos. Tarde o temprano recibirás tu merecido. Solo espera. Regresaré enseguida. Vengaré al hermano Leo y al rey juntos. No dije nada. Unos días después, llamé a los padres de Leo y sin querer, les conté que mi hermana menor tenía problemas de fertilidad. Lo siento. Después de mucho dudarlo. Todavía quiero contarte algo. Cuando mi hermana menor era joven, tuvo muchas relaciones casuales y abortó varias veces. El médico dijo que ya no puede embarazarse. Su hijo no podrá salir por el resto de su vida. Y tampoco tendrá un nieto.
Si quieren que alguien continúe la línea familiar, probablemente deberían tener otro hijo en vida. Mi hermana menor tuvo muchos novios. Pero era infértil, no por los numerosos abortos, sino porque tenía una constitución frágil desde la infancia y simplemente no podía quedar embarazada. Tenía síndrome de ovario poliquístico. Una semana después de hacer esta llamada, mi hermana menor sufrió abusos por parte de los padres de Leo y terminó en el hospital. Tenía fracturas en las extremidades. Tenía incontinencia. Y tendría que vivir con bolsas el resto de su vida. Antes de que llegara la policía. Los padres de Leo se suicidaron juntos cuando Leo descubrió la verdad, que su hijo era un impostor. Que su hijo era falso. Sus padres se habían suicidado. Y la mujer que amaba estaba paralizada. Estaba tan enojado que se desmayó. Al despertar, se volvió loco. Envié a mi hermana menor a una residencia de ancianos en una pequeña ciudad del condado. El ambiente allí era precario. Pero era barato. Tenía una sonrisa radiante mientras me saludaba y me gritaba con fuerza hasta que desapareció por completo. Mi hermana menor se quedó aquí unos días. Tenía llagas por todas las nalgas. El olor a excremento en su cuerpo era extremadamente fuerte. Hermana, me equivoqué. Por favor. Encuéntrame otro lugar. Prefiero morir que vivir así. Mi hermana menor lloró y suplicó clemencia. Pero le dije que era imposible cambiar de lugar y que esta sería la última vez que la vería. Aún eres joven. Y no morirás tan pronto. No te preocupes. Cada año. Tu regalo de cumpleaños será renovar las cuotas aquí. No tienes que preocuparte por dormir en la calle. Salí de la residencia de ancianos. Detrás de mí se oían los gritos desesperados de mi hermana menor. Fin.